Listo, chicos, ya inicié a grabar. Entonces, ¿me pueden confirmar si me escuchan, porfa? Sí, profe, buenas noches. Muy buenas tardes, Juan. Espero te encuentres muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a darle. Voy a iniciar aquí a presentar. ¿Me pueden confirmar, chicos, si están presentando en pantalla, porfa? Si estoy presentando en la pantalla. Sí, señor. Vale. Pero un momento. Hago otra vez esto. Mm, quería que no se viera así. Listo, entonces. ¿Me escuchan, chicos? Buenas noches, sí señor, sí se escucha. Ay, esperen, hijo de madre. Un momento que es que tenía los auriculares conectados al compu. Listo, entonces me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Qué pena. Sí señor, buenas noches. Listo, listo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juan, Andrés, Diego, Laura, José y Caterina. Listo, chicos. Entonces, pues, el día de hoy, Juan, no escuchas nada. Puede ser de pronto que tienes el audio deshabilitado. Sube el volumen al teléfono o algo así, si está en el equipo. Pero no le está escuchando, profesor. Ya le escribo. Ah, vale, vale, listo, listo. Muchas gracias, Buenas Carlos. noches. ¿Alguien me escucha? Porque la verdad no estoy escuchando nada. Listo, chicos. Entonces Ok, voy a revisar a ver. vamos a seguir, ¿listo? Entonces, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana. Y pues, como tal, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Recordemos como tal que nosotros nos encontramos actualmente en la actividad del proyecto número 7, en el cual pues vamos a codificar los módulos del sistema de información. Estamos también en la actividad de aprendizaje número 8, de la actividad de proyecto despliegan actividad de aprendizaje. En este caso tenemos solo una, que es el día de proyecto número 8. Ahora bien, bueno, antes de comenzar, quería pues darles una noticia que el día 30 ya me confirmó el instructor como tal de cultura física, que pues nos va a acompañar en cuanto a la explicación de la evidencia, para ya pues a partir de ese día poder dar apertura como tal a lo que es el desarrollo de esto. ¿Listo? Por otra parte, por otra parte, mmm, a ver, se me fue. Listo, entonces en cuanto ya el día 30 pues vamos a tener al instructor para habilitar como tal la evidencia número 3, que es la de cultura física. También pues quería recordarles que ya está en la plataforma habilitado el cuestionario, que es la evidencia número 1, y lo que es la evidencia número 4, que es la evidencia del foro. O si no estoy más al revés, la 3 es la del foro y la 4 es la de cultura física. ¿Listo? Entonces está para que ustedes puedan ir allí como tal entregando esas evidencias. Ahora bien, quería pues, si ya más o menos me acordé de que lo que le quería decir. Les quería comentar como tal en esta pues evidencia o digamos la evidencia principal de la actividad proyecto número 7, que recordemos que es la evidencia número 2, qué es lo que nosotros vamos a hacer, porque pues ahí digamos que algunos que no tienen muy bien claro o digamos que se asustan mucho y como que se desaniman, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta evidencia como tal? En esta evidencia como tal, lo que yo como tal les voy a pedir, o como tal lo que pide la evidencia es como tal desarrollar
su aplicativo en como tal una parte, no como tal completo, porque obviamente pues en 2 meses y medio como tal no vamos a poder hacer, a menos de que le dediquemos, digamos que más cantidad de tiempo, que tengamos más disponibilidad de tiempo. Ahora bien, inclusive pues esta evidencia, digamos que tenía un tiempo inferior a 1.5 meses, y pues como tal me di a la disposición de ampliar el tiempo con el fin de pues que tuvieran más tiempo de poder entregarlo, listo, y de poder acompañarlos a ustedes en el desarrollo de esto. Ahora bien, lo que hay que entregar como tal es tan solo desarrollar una parte del aplicativo, como les venía comentando, que la parte del aplicativo pues sería lo primordial de todo aplicativo, la seguridad. En cuanto a seguridad, pues sería como tal iniciar sesión de esto de un aplicativo, y pues validar como tal de que otras personas no puedan ingresar, digamos, en el caso de páginas web, que no puedan ingresar a las páginas web sin antes haber iniciado sesión. ¿Listo? Y por otra parte, desarrollar así sea al menos un módulo. Recordemos que ustedes en los requerimientos especificaron allí que requerían módulos para el área de clientes, que requerían un módulo para el área de proveedores, otro módulo para el área de productos, otro módulo para, no sé, X o Y cosas, de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Desarrollar como tal un login y al menos un módulo. ¿Qué es lo que debe contener un módulo? Un módulo debe contener mínimo, debe contener la parte para insertar información. Por ejemplo, yo tengo el módulo de usuarios, tengo que, ¿cómo yo puedo ingresar un usuario? ¿Cómo yo puedo crear un usuario? Entonces tendría que tener la funcionalidad para crear usuarios, la funcionalidad para visualizar los usuarios que tengo registrados, que sería básicamente una tablita, la funcionalidad para eliminarlos y la funcionalidad para editarlos. ¿Listo? Entonces haría básicamente eso. Inicia sesión, insertar usuario, eliminar usuario, actualizar y visualizar. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que yo les pido como tal en cuanto a la evidencia. Obviamente pues que si no, digamos que no hay límites, ustedes pueden, digamos que realizar ya más cantidad del proyecto, no pasa nada. Pero eso es como tal la base de un determinado proyecto, de cualquier proyecto básicamente. Cuando tú ya, digamos, logres realizar la parte de iniciar sesión, esa parte de iniciar sesión es primordial en cualquier proyecto que usted vaya a desarrollar, tiene que tener seguridad. Por eso lo primordial es tener un inicio de sesión. ¿Listo? Segundo, en cualquier proyecto le puedo asegurar como tal de que sea un proyecto que requiera un lenguaje de programación, van a tener que insertar información, por lo cual van a tener que tener esa funcionalidad. De igual, eliminar, actualizar y consultar. Listo, esos son los 4, digamos, o los 5 pilares en cuanto a proyectos en la programación. Seguridad, insertar datos, eliminar datos, lo que es editar y consultar. ¿Listo? Ya la parte como tal lógica de que si necesito como tal hallar el precio como tal total de un producto que la unidad vale 500, pues hacer como tal una multiplicación y visualizarlo, una variable, una multiplicación. 5 por 3, obviamente pues allí en el lenguaje de programación se utilizan los mismos símbolos, el por o el asterisco, perdón, el asterisco del por, y 5 por 3 es igual a 15, entonces el 15 pues lo guardo en una variable y lo muestro en pantalla, y listo, nada más como tal hay que hacer básicamente, ¿vale? Entonces, para de esa manera tener allí un desglose, o digamos que no complicarnos tanto la vida, de que necesitamos hacer un sistema pues bastante robusto. Obviamente pues un sistema en sí a veces lo es, pero en la mayoría de casos cuando ya aprendamos a hacer como tal consulta, inserción, eliminación, actualización de datos, podemos aplicarlo en cualquiera de todos esos módulos que ustedes tengan, que básicamente es lo que van ustedes a utilizar. Y ahorita pues les voy a mostrar aquí básicamente un pequeño proyecto en cuanto a ello. Aquí vamos a ver una cosilla por acá. Entonces, por ejemplo, un proyecto como este, bueno, esta es una vista ahí, yo tengo por acá los usuarios. Entonces voy a iniciar por acá, o aquí los clientes, los proveedores, mejor los productos. Listo, voy a visualizar los productos. Entonces aquí tengo productos como tal, tengo lo que es
el producto en sí, esa es la parte de visualizar información. Esta información está en mi base de datos. Es lo que nosotros hicimos en la conferencia pasada, traer información de la base de datos, ¿listo? Ahora, si yo le doy por aquí en registrar, él me manda una pantalla para tener como tal ese formulario de registro. Ingrese aquí el código, el producto, el precio, cantidad y listo. Por otra parte, si yo voy por aquí a la parte de editar, él me va a permitir a mí editar ese producto, editar la información que yo tengo allí estipulada. Y si yo voy por aquí a la parte de eliminar, él me dice, desea eliminar como tal esto. Si lo voy a eliminar, pues se elimina y listo, se elimina eso. Digamos que eso mismo se aplica en cualquiera de estos campos de acá. Si voy aquí a ver créditos, por aquí yo voy a la parte bueno, aquí es, digamos que ver créditos es diferente porque los créditos yo los genero de las ventas, ¿listo? Eso es para tan solo ver la información. Los proveedores es igual. Entonces los proveedores aquí, si yo quiero crear un proveedor, lo creo. Si quiero como tal editar un proveedor, por acá en la parte de editar proveedores. Si quiero editar proveedor, pues lo edito. Si quiero como tal eliminar un proveedor, lo elimino. Y si quiero ya visualizar, por ejemplo, la parte de facturas, que las facturas pues como tal se crean desde un apartado, pues lo puede realizar. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, aquí crear nombre de la empresa, registro del proveedor. Listo. Bueno, aquí como tal, si le voy a agregar factura, él se agrega una factura como tal a ese proveedor, básicamente. Entonces, y esto es como tal inserción de datos. Eso es inserción de datos. Por aquí tengo, eso es inserción de datos, esto es inserción de datos. Esto es vista de datos como tal, que son tablitas. Listo. Y por aquí tenemos la edición, que es básicamente traer la información de la base de datos y poder como tal visualizarla y poder editar. Y por último, tenemos la parte de eliminación. Yo doy clic aquí, le doy clic en eliminar y ya tengo eso, listo. Vemos que en cualquiera de estos apartados tenemos también funcionalidad. Usuarios, insertar, editar y eliminar. Insertar, editar y eliminar. Listo. Clientes, insertar, editar y eliminar. Todo eso básicamente en una aplicación que ustedes van a desarrollar aplican esos mismos principios. ¿Listo? Listo, Juan, excelente. En ese orden de ideas como tal, ya nosotros hemos visto en la conferencia, en la primera conferencia en cuanto a PHP, realizamos como tal la parte de realizar un login, básicamente la seguridad. Ya en la anterior como tal, visualizamos cómo nosotros podíamos listar información, que era algo básicamente muy fácil, o digamos que no fue tan complejo. Y lo digamos por aquí en esta parte de una tablilla, por acá. Estas líneas de código que son básicamente 30 líneas de código o mucho. Bueno, aquí hay espacios en blanco. Con esto podemos traer la información de una base de datos y mostrarla en una determinada tablita. ¿Listo? Vamos a ver nuevamente cómo se visualiza esto. Miremos aquí la tenemos acá. Obviamente pues esto está sin estilos, pero pues este es el ejercicio como tal más básico. Ahora, yo por aquí también había realizado una con estilos, entonces básicamente por aquí, en la parte de index, yo tenía aquí, por favor inclúyame, ven hablando por acá. Por favor, inclúyame el archivo de tabla.php y en tabla.php tengo esa misma línea de código que apliqué allí, las tengo acá. ¿Listo? Y miremos que tenemos la misma funcionalidad. Yo voy por aquí a la parte de la tablita, de clic derecho, abrir. Voy a tener esa misma, digamos que tabla, pero ya pues con estilos. Obviamente pues esto es integrando ya Bootstrap. ¿Listo? Entonces, ya una vez ustedes realicen como tal su código para consultar datos y visualizarlos, con ese mismo código ustedes van a poder implementarlo en una mejor vista, ¿listo? Sin básicamente cambiarle nada. O tan solo modificando aquí lo que es el código HTML, que es este que tengo por aquí, los TR, que son las filas, y los TD, que son las columnas, ¿vale? Ahora bien, en este caso, vamos nosotros a tener la parte de insertar. Y para eso, pues ya tenía por aquí una vista, que básicamente eso fue lo que ustedes crearon en evidencias pasadas. Eso es en cuanto a PHP. Entonces tenemos por aquí la vista. Tenemos la vista como tal de un formulario. En este caso dice Billing Address. Le voy a cambiar esto de 1. Le voy a colocar aquí. Crear usuario. Guardo y recargo. Tengo por aquí ya crear usuario. ¿Listo? Entonces tengo mi formulario. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? El mismo como tal procedimiento que hemos aplicado desde la parte de iniciar sesión. Es básicamente asignarle un nombre a cada uno de estos campos y validar si estos campos están enviando una determinada página. Y si se están enviando, por favor, voy a utilizarlos, a guardarlos en una variable y los envío en la consulta a la base de datos. ¿Listo?
Y ya con ello, básicamente, yo puedo ya tener allí la información de mis usuarios. ¿Listo? Registrada. Ahora que si yo, por ejemplo, voy por aquí a la parte de index, ya voy a poder como tal visualizar la parte, bueno, en este caso es estos clientes. Tendría que tener otro apartado de usuario. Ahí te lo cambio y vemos rápidamente cómo funciona. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a aplicar esta parte de aquí del formulario. Antes de ello, pues quería como tal explicarles aquí en la parte de Bootstrap. Nosotros tenemos algunas plantillas de ejemplos en los cuales pues para realizar o para copiar es básicamente este formulario de aquí, utilice esta plantilla que tenemos por acá que dice checkout. En checkout básicamente tenemos algo parecido. Lo que hizo fue básicamente darle clic derecho sobre billing address puede ser, y aquí me ubico en la parte que yo quiero. Yo quiero esta parte de aquí, la copio, la pego como tal en mi proyecto y voy a tener esa misma parte. Vamos a ver aquí cómo funciona. Aquí tengo esto, este registro de usuario. Aquí tengo este es el que necesito. Vamos a ver cómo se visualiza. Copié y pegué y tengo ese mismo formulario. Obviamente, ese estilo se va a pegar sí o sí si ustedes están trabajando con Bootstrap. No vayan a hacer como tal que ustedes copien aquí y estén trabajando sin Bootstrap en su plantilla y pues les va a salir como tal algo relativamente no agradable. ¿Por qué? Porque esto pues utiliza como tal estilos de Bootstrap. ¿Listo? Recordemos que los estilos de Bootstrap nosotros lo podemos implementar con una plantilla de inicio o sencillamente adjuntando como tal esta etiqueta link, que básicamente es la que hace llamado a mi archivo bootstrap.css. Si llega a haber alguna funcionalidad más, pues tendría que también adjuntar esta etiqueta de script. Esas etiquetas pues las podemos encontrar en la página de Bootstrap, en la página aquí de Bootstrap, en la página de documentación. Aquí en la página de documentación tenemos esas etiquetas. Tenemos CSS, copiamos, la pegamos allí arriba, y si necesitamos el script, pues lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Ya básicamente estamos utilizando Bootstrap. Ya pueden copiar el código allí y pasarlo allá. Listo, ya de esta manera les va a funcionar común y corriente. En este caso voy a deshacer aquí los cambios para tener la misma vista que teníamos anteriormente, que es la que era el usuario. Listo. En ese orden de ideas, vamos a básicamente hacer lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para básicamente insertar datos en una base de datos es tener nuestro formulario debidamente creado. ¿De qué se compone un formulario? Recordemos nuevamente los mismos formularios que he utilizado para la parte de iniciar sesión, para la parte de iniciar sesión, que por ahora que los hemos utilizado, la parte de visualizar información, necesitamos formularios. Entonces, esta es la misma estructura. Tenemos una etiqueta formulario, donde tenemos un atributo action que me define a dónde quiero enviar los datos, y aquí deberíamos tener un atributo method, por qué medio debo o quiero enviar los datos. Por post, o sea, de manera no visible para el usuario, o por get, de manera visible para el usuario. Seguido de ello, tengo que tener como tal tres, digamos, componentes o dos componentes importantes. Uno, básicamente, los inputs, que me permiten a mí insertar información, y dos, como tal, es el botón que me permite a mí enviar esa información. El botón como tal es de tipo submit. O aquí podemos tener un button, una etiqueta button, con un type submit, listo, y va a funcionar igualmente. Esta pues otra etiqueta de input, pues ya es como tal, si ustedes requieren otro campo, pues como tal lo añaden, no hay ningún problema, listo. En este caso, como básicamente podemos utilizar uno, ¿cómo podemos utilizar muchos? Inclusive aquí en esta parte, también pues les quería visualizar por aquí en la página, que siempre les comento de que es bastante como tal importante que ustedes la puedan ver. Aquí tenemos como tal los diferentes tipos de etiquetas que podemos implementar en un formulario. Entonces, iniciando como tal desde las etiquetas input con sus diferentes, digamos que tipos, tipo text para insertar información, radio para tener como tal unos iconcitos para poder dar clic. Podemos tener también checkbox para poder seleccionar muchos, submit para tener un botoncito, button para tener también otro botoncito. El submit se utiliza para los formularios en sí. Tenemos los radio button, que era básicamente lo que le comentaba ahorita, donde selecciona cada uno de ellos, selecciona una opción. Tenemos los checkboxes, básicamente para seleccionar varias opciones o una sola. Tenemos la parte de botones,
que es el tipo submit, que vemos por aquí. Y por aquí abajito tenemos como tal un ejercicio completo de la integración como tal de un input, un botón y un formulario, que es básicamente lo que nosotros necesitamos. Esto pues, esta página se la voy a enviar aquí para que la tengan ahí en cuenta, ¿listo? Estos formularios pues básicamente en PHP es lo que se utiliza para enviar información y recibirla de PHP, ¿listo? Si yo por aquí en Free Yourself me va a enviar como tal un ejemplo de esa información o de ese formulario, ¿listo? En ese orden de ideas ya pues tenemos claridad de que siempre nosotros para enviar información debemos tener esos inputs dentro de una etiqueta formulario. Ahora bien, para nosotros insertar información, básicamente aplica la mayoría de código que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué es la mayoría de código? Como tal, las 4 variables que me permiten a mí definir cuál es el nombre de su servidor, el usuario de su base de datos, la contraseña de su base de datos y su base de datos a la que se quiere conectar. Luego de ello tenemos aquí la conexión. Esa conexión la guardamos en una variable. Obviamente, pues esa conexión primeramente tenemos que enviarle dónde se encuentra guardado, dónde se encuentra su servidor de base de datos, dónde se encuentra su, cuál es su usuario, contraseña y base de datos. Realiza la conexión, se guarda una variable, luego se valida. Si hay algún error, pues que me lo muestre. Y seguido de ello, básicamente hacemos esa inserción de datos. Que básicamente esta línea o esa sentencia SQL es la única que cambia en la mayoría de casos. Esta parte como tal aquí de validación, pues no es tan requerida que digamos, ¿vale? Ahora bien, en este orden de ideas, básicamente vamos a aplicar esto. ¿Listo? Pues para ello, vamos aquí al código. Antes de ir al código como tal, chicos, ¿tienen alguna pregunta o duda por el momento? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda por el momento? Sí, José. Profe, entonces en ese, o sea, la idea es validar las consultas de, no entiendo bien mejor dicho, no entiendo bien lo que hay que hacer con el código y demás. Vale, José, no hay problema. Entonces, nosotros para insertar información utilizamos la misma, digamos, que estructura de validar información de inicialización. Es la misma estructura, tenemos que tener un formulario, donde tengamos campos para insertar información y luego de ello lo que vamos a hacer es básicamente validar si esos campos llegan a PHP. Si llegan a PHP, pues básicamente lo que hacemos es cogerlos e insertarlos en una consulta y registrarlos. Eso es lo que nosotros hemos realizado hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a ver el código, por acá en la parte del login. Tenemos por aquí en la parte de validar, validar inicio. Validar inicio, ¿qué tenemos? Tenemos un código como tal en el cual pues obtenemos o si validamos si esas variables como tal están ingresando aquí, que están ingresando, que por favor me las guarden en una determinada variable y por último la hacemos o la concatenamos en una consulta. Recordemos que una consulta de inserción no es select sino insert. Y luego de eso lo que hacemos es ejecutarla mediante MySQL query y por último validamos como tal esa información. Si esa consulta se creó o se ejecutó correctamente, que me haga lo que yo tengo entre list. Si básicamente esa consulta se realiza correctamente, pues lo único que hacemos es mostrarle un mensajito al usuario. Su usuario ha sido creado correctamente. ¿Listo? Vamos a realizar como tal ello. Para eso pues tenemos aquí la parte del código. Un momentito que se traba aquí. Tenemos la parte del código, que esta parte del código es esta parte de acá. El formulario con los diferentes campos. ¿Listo? Recordemos que estos campos nosotros debemos tener algo muy importante, que es lo siguiente. Como tal, los nombres de esos campos. Por aquí tenemos los names. ¿Listo? Lo voy a colocar por aquí en la parte inferior para que lo podamos ver. Pues tenemos los nombres de esos campos. Entonces, el primer input, que es para ingresar nombres, pues le coloco el atributo names, nombres. ¿Listo? En el segundo input, que es de apellidos, voy a colocar name apellido.
En el tercer input, que es de correos, voy a colocar un atributo name correo. En el cuarto input, que es para ingresar la contraseña, pues coloco name contraseña. Y es contraseña en este caso. Y por aquí arriba, pues tengo mi formulario en el cual pues tengo como tal unos determinados atributos. Recordemos que los atributos principalmente tenemos que tener uno que se llama action, que es para yo definir a dónde quiero como tal enviar la información. En este caso, si le coloco un numeral o almohadilla, básicamente estoy haciendo la referencia a que esa información se enviará a esta misma página. Y seguido de ello voy a colocar un método, atributo método, para yo definir por qué medio voy a enviar esa información. Si lo voy a enviar por medio no visible, que sería post, o por medio visible para el usuario, que sería get. En este caso, como es como tal de inserción de información, sería recomendable utilizar post. ¿Por qué? Porque esos datos no se visualizan. ¿Listo? El usuario no los puede visualizar. En ese orden de ideas ya tenemos aquí básicamente organizado nuestro formulario, el formulario con atributo action y método, y sus diferentes inputs que estén dentro con un atributo name, nombre, apellidos, correo y contraseña. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente validar esa información. ¿Cómo la valido? Pues básicamente con el mismo código que hemos estado utilizando desde la parte de iniciar sesión. Para ello, pues vamos nuevamente, otra vez les voy a pasar esta misma página, que es básicamente la misma sentencia de código que hemos utilizado, y pues siempre como tal me encargo de explicárselas para que entiendan qué se hace. Esta página pues es la que utilizamos nosotros para básicamente no estar escribiendo el código y tardando tanto allí. Vamos a copiar como tal esta información y les voy a dar explicación de qué es lo que se realiza allí nuevamente, como lo hemos venido trabajando en todas estas sesiones. Ahora bien, por aquí el código que ya copiamos fue este, que son más o menos como 23 líneas. Entonces tenemos en la parte de arriba, tenemos 4 variables, en la cual pues, como ya ustedes saben, colocamos el nombre del servidor, el usuario de su base de datos, la contraseña de su base de datos a la que se quiere conectar. En este caso, mi servidor se llama localhost porque yo lo tengo aquí ejecutándose con SAM. Cuando yo utilizo SAM, mi servidor es localhost. Yo estuviera utilizando un servidor en la nube o en internet, sería http://mibasededatos.com o cualquier otra dirección URL. El usuario puede ser el usuario que ustedes tienen allí. En el caso de SAM, pues me genera un usuario como tal llamado root por defecto. Yo quiero, pues lo puedo cambiar. Y la contraseña en este caso, SAM no me genera ninguna contraseña. Y por otro lado, aquí tengo dbname, que en dbname pues me permite a mí básicamente definir a qué base de datos me quiere conectar. En este caso yo tengo por aquí una base de datos llamada prueba, que es la que está utilizando desde el inicio con el inicio de sesión. Por aquí llamado prueba. Entonces voy a utilizar esa base de datos llamada prueba. Listo, eso básicamente lo hemos realizado ya en 3 sesiones, creo que con 4. Esto mismo. El nombre del servidor, usuario, password, nombre de la base de datos. En este caso, pues aquí, según lo que usted le haya nombrado. Aquí pues estamos guardando básicamente en las variables un determinado texto. Entonces la variable server name va a tener el texto dentro localhost, la variable username va a tener el texto dentro root, password no va a tener nada dentro, dbname pues va a tener dentro prueba, listo, la palabra prueba. Y lo que hacemos con estas variables, recordemos que la variable es básicamente un campo para yo almacenar allí información, listo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se hace con esa variable es básicamente enviarla a una función. Esa función es nativa como tal de PHP. Esa función llamada MySQL Connect me permite a mí conectarme a una base de datos MySQL. En este caso, para yo realizar esa conexión, me piden como tal 4 datos importantes. El primero, cuál es el nombre de su servidor. El segundo, cuál es su usuario. El tercero, cuál es su contraseña. Y el cuarto, cuál es su base de datos. Luego que se ejecute como tal esta conexión, esa conexión se guarda en una variable. Básicamente es como si yo tuviera aquí un enlace, o digamos que una cuerdita que me permite conectar un punto A con un punto B. ¿Listo? Entonces esa conexión se guarda en una variable. Y como tal, en la línea 39, lo que hacemos es validar si esa variable como tal
está conectada correctamente o esa conexión se hizo correctamente con la base de datos. Si esa conexión se realizó correctamente, sencillamente no entro aquí. ¿Por qué? Porque tengo un operador de un signo de admiración cerrado. El operador signo de admiración cerrado me permite a mí negar un dato. Recordemos que un if básicamente me permite a mí hacer una validación. ¿Qué hace un if? Básicamente validar o preguntar. Si esto es correcto, pues ejecútese esto. ¿Listo? Pero en este caso, como yo tengo un signo de interrogación hacia abajo, un signo de admiración hacia abajo, la pregunta no es si esto es correcto, sino si esto no es correcto, por favor, ejecute lo que hay dentro. ¿Listo? Miremos que ya cambio por digamos que la palabra no. Si yo lo tuviera así, sencillamente se haría lo siguiente. Si esto es correcto, ejecute esto. Pero cuando yo le coloco un signo de admiración hacia abajo, la pregunta es, si esto no es correcto, por favor, ejecute esto otro. Esto es básicamente lo que se realiza allí en esta línea 39. Validar si esa conexión se creó correctamente. En caso de que no se haya creado correctamente, por favor, que me genere un pequeñísimo error. Y yo como tal realizo esto, creo aquí un error por, digamos, por adrede. Voy a colocarle una A de más. Voy a abrir y ¿qué va a pasar? Me dice conexión failed Yukon database prueba. Conexión fallida. No existe una base de datos llamada prueba A, porque doble A. Y le quito la A, básicamente eso no se va a ejecutar. Listo, en este caso, aquí tengo algo, me dice, bueno, aquí este pequeño error de aquí es más abajo, y ahorita vamos a ver cuál es, ¿listo? Es este error que tenemos por acá, de que no existe como tal esta tabla MyWest y estos campos, ¿listo? Pues por ello me está arrojando ese error. Pero esta parte de acá ya no se está como tal ejecutando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna falla. Si hay alguna falla, básicamente esto se ejecuta lo que hay dentro. Si no hay falla, sencillamente él me deja pasar, común y corriente. Ahora, en la línea 43, si ustedes pues ya han analizado como tal, tenemos una variable. Esta variable puede ser de nombre cualquiera, no es una variable como tal de PHP por defecto, ni nada por el estilo. En este caso se suele llamar con este nombre, ¿por qué? Para nosotros diferenciar o identificar qué es lo que tenemos allí. Cuando le colocamos SQL, pues hacemos referencia a que tenemos una consulta ahí dentro, básicamente una estructura, una consulta SQL. Ahora bien, en esa variable SQL voy a añadir o voy a decirle que va a tener dentro un texto. ¿Cuál es ese texto? Básicamente una consulta SQL. En este caso, una consulta de inserción. Insertar en tal tabla, en tales columnas, tales valores. Recordemos que eso como tal es SQL, que básicamente es lo que ustedes realizaron en la evidencia número 2 de la actividad predictiva número 6. ¿Listo? Entonces, para esto, voy a hacer lo siguiente de una manera bastante sencilla. Vamos a tratar de registrar un usuario. ¿Listo? Para ello, voy a mi base de datos. Tengo por aquí mi tablita TBL usuarios. ¿Listo? Entonces, en mi tablita TBL usuarios, yo tengo, ya voy a clic por aquí, TBL usuarios. Y aquí en la parte de arriba tengo una opción que dice SQL o inclusive de Workbench. Ustedes pueden darle clic derecho en tu SQL Editor y allí decirle por favor que me genere una consulta de inserción. En este caso, cuando yo doy por aquí la tabla, le doy en SQL y le doy en el botón que dice Insert, él me genera una estructura básica para yo insertar información en mi tabla. Entonces voy a copiar esta consulta de por aquí. Si ustedes quieren otra tabla o algo así, la pueden seleccionar SQL e Insert. Listo. Voy a seleccionar esta consulta y la voy a pegar aquí. Listo, yo tengo esta consulta pegada aquí. Voy a separar este values para que no me quede en la misma línea y poder visualizarla completamente. Y básicamente aquí yo tengo mi consulta, más sin embargo, tengo que añadir los datos. No tengo ningún valor acá, ninguno acá, ninguno acá, ninguno acá. Recordemos que estos son los campos o las columnas que tengo allí registradas en mi base de datos. Tengo una columna ID, otra columna nombre, apellido, correo y contraseña. Entonces, para ello, básicamente, lo que yo hago es lo siguiente. Recordemos que en anteriores casos, pues, o en anterior a esto, nosotros teníamos un formulario en el cual íbamos a enviar información. Para ello, pues, tenemos que recibirla desde aquí de PHP para poder insertar esta información aquí en estos determinados campos. Ahora, ¿cómo yo la recibo? Recordemos como tal que en PHP tenemos una variable global. Y esa variable global se llama post, _post.
Listo. Tenemos también otra variable global llamada get. ¿A qué les suena como tal esto? Entonces recordemos. La variable global post me permite a mí extraer o obtener información si una persona me envía información por el método post. Recordemos que ese método nosotros lo estipulamos aquí en la etiqueta for de mi archivo HTML. En la etiqueta for dijimos que estos datos se van a enviar por método post. Por lo cual, si yo los envío por método post, los tengo que recibir por método post. Si yo los enviara aquí por get, pues sencillamente los tendría que recibir por get. En este caso, voy a colocar aquí la variable post, bien bajo post, y le tengo que decir, por favor, cuál dato quiero como tal obtener. ¿Cuál dato quiero obtener? Quiero obtener el dato como tal llamado nombres. Entonces, abrimos como tal corchetes y entre comillas le digo qué es lo que quiero obtener. Quiero obtener lo que traigo en el campo nombres. ¿Qué estoy haciendo con esto? Básicamente, estoy diciendo que lo que la persona me introduzca aquí, en este campo, en la parte de nombres, lo voy a tener aquí en esta variable. ¿Listo? Recordemos como tal que tenemos más de un campo. Tenemos nombre, apellidos, tenemos correo y contraseña. Yo voy a duplicar esto. Nombre, bueno, antes de duplicarlo voy a crear aquí, bueno, sí, voy a duplicarlo bien. Nombre, nombres, nombres. Entonces tengo nombres, apellidos, correo y contraseña. Listo, en ese orden de ideas pues ya tengo como tal, ya estoy obteniendo mis 4 valores. Ahora yo tengo como tal que validar si esa información está llegando aquí correctamente. ¿Por qué? Porque no quiero que me salga un error como el siguiente. Vamos aquí a hacer que genere un error, aparte de los que ya tiene allí el sistema. Voy a abrir aquí la página y miremos que me genera aquí unos errores en la parte de arriba. Me dice, por favor, la variable nombres, apellidos, correo y contraseña están indefinidas. ¿Por qué? Porque no las he validado. Tengo yo que hacer una validación. Si alguien envía esto, que por favor me ejecute lo siguiente. Pero si nadie me envía esto, pues sencillamente que no se ejecute nada. ¿Cómo yo hago eso? Básicamente con condicionales. Recordemos como tal que en la programación tenemos, digamos, pilares importantes. Condiciones, ciclos, básicamente variables para almacenar información y como tal la parte de consultas SQL. ¿Listo? En este orden de ideas, para hacer una validación yo utilizo un if en PHP. Ese if pues en la siguiente estructura tiene como tal unos paréntesis. Dentro de los paréntesis yo coloco las condiciones. En este caso quiero hacer condiciones con cada uno de estos campos de post. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero como tal realizar? ¿Qué validación yo quiero realizar aquí? Pues mire que aquí como tal dentro de los paréntesis coloqué esos determinados campos. ¿Listo? Pues dentro de paréntesis del if coloqué esos determinados campos. Ahora, yo tengo como tal que decirle que por favor me compruebe si esto alguien lo envió. Para ello, yo utilizo la función llamada ISET, ¿listo? Para saber si alguien como tal me envió este campo en específico. Para utilizar la función ISET, pues le coloco ISSET. Esta es una función como tal de PHP. Y abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos esa variable que acabamos nosotros de crear, que era básicamente para obtener los nombres. Esto mismo lo voy a hacer con cada uno de estos campos. Entonces le coloco la función hice de aquí, hice de aquí y hice de aquí. Y recordemos que toda apertura tiene como tal un cierre, por lo cual si aquí abrimos como tal un paréntesis al final, debemos colocar un cierre de un paréntesis. Cierre de paréntesis y cierre de paréntesis. Otra cosilla es que en este caso, nosotros para hacer, aquí estamos haciendo una validación de 4 campos, ¿listo? Si nosotros tuviéramos tan solo un campo, él no nos genera algún error específico. Básicamente no tendríamos, digamos, un error específico. ¿Por qué? Porque básicamente estaría realizando tan solo una condición. Pero cuando yo tengo como tal muchos campos, él me genera un error y el error como tal es que necesito hacer una concatenación de estas validaciones. Para poder decirle que me compruebe tantos campos a la vez, yo utilizo, digamos, que una unión de estas validaciones. Para eso, la unión yo la hago con
sentencia llamada AND. Si ustedes pues analizan, AND como tal me define a mí si básicamente me permite a mí unir. Entonces, ¿qué hace hace lo siguiente? Si esto y esto se ejecutan si están correctamente, que me ejecute lo que hay dentro. Si yo quiero como tal seguir uniendo y diciendo y esto y esto y esto, tengo que colocar más is a los demás. Básicamente es para validar o diferentes como tal opciones. Listo, en este caso estoy diciendo lo siguiente, o en palabras, digamos, en español, la lectura como tal de este código sería lo siguiente. Si esta variable la persona me la está enviando y esta otra variable la persona me la está enviando y esta variable la persona me la está enviando y esta variable la persona me la está enviando, por favor, ejecute lo que hay dentro. También tengo otro operador que es básicamente OR. Aquí no sé si ustedes pues asimilan que es OR. Cuando yo utilizo OR, la pregunta sería la siguiente. Si la persona me envía nombres o la persona me envía apellidos o correo o nombres, bueno, aquí me faltó contraseña, o contraseña, que ejecute lo que hay dentro. Pero mire como tal que la pregunta es diferente. Hagamos una referencia en cuanto a este pequeño caso. Si a ustedes les dicen, usted puede jugar siempre y cuando vaya a la iglesia y realice su tarea, usted va a poder jugar siempre y cuando haga esas dos cosas, ¿listo? Pero cuando ustedes le dicen, usted puede jugar si va a la iglesia o va a hacer su tarea, usted con quien tan solo haga una de esas dos cosas va a poder jugar. Esa es la gran diferencia. Que cuando yo utilizo y, básicamente estoy haciendo referencia a que todo se debe cumplir. Yo utilizo o, con que se cumpla una de esas condiciones, mi código se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué queremos comprobar? Queremos comprobar todos esos campos. Queremos comprobar nombres, apellidos, correo y aquí contraseña. ¿Listo? Entonces, básicamente ya hice la comprobación. Comprobé de que estos campos ya se estuvieran enviando o que el usuario los estuviera enviando. Si yo realizo aquí, recargo la página, ya no veo ese error. Este error de aquí básicamente ya es de mi consulta porque no le estoy enviando ningún parámetro que son los valores de aquí. Vemos acá. ¿Listo? Ya tengo aquí que estoy validando si estos datos son correctos, por lo cual, si estos datos son correctos, yo voy a ejecutar lo que hay dentro. ¿Qué voy a ejecutar lo que hay dentro? Voy a ejecutar todo este código de acá. ¿Listo? Entonces, cuando esto sea correcto, quiero ejecutar todo el código de la conexión a la base de datos, de la inserción de datos. ¿Listo? Entonces, si yo recargo por aquí, vemos que ya tengo ningún error. ¿Por qué? Porque sencillamente ninguna persona ha enviado estos campos y si no se envía sus campos, pues sencillamente eso no se ejecuta, lo que hay dentro de ese if, de la llave de apertura y la llave de cierre que está por aquí en la parte inferior. ¿Listo? Esto mismo lo hemos aplicado en la parte de la sesión, del login. ¿Listo? Si lo tenemos por aquí en validar, tenemos comprobar si el campo usuario me lo está enviando la persona y si el campo contraseña me lo está enviando la persona. Si es así, guardo esto en unas variables y después de ello, como tal, realizo la consulta. Entonces, ya nosotros validamos como tal la información. Necesitamos guardar esa información en unas variables para poderla utilizar más fácilmente en mi aplicación, en mi estructura SQL. Ya realizamos aquí la consulta, perdón, la validación. Ahora creamos unas variables. ¿Cómo crear una variable? Cualquier variable en PHP debe estar definida con un signo de dólar. Y luego de ello, el nombre de la variable. Yo aquí le puedo colocar lo que sea. Puedo colocarle nombre o username, user o cualquier otra cosa. En este caso le voy a colocar aquí nombre y le voy a decir que el nombre va a tener dentro lo que la persona me envió en el campo nombre. En el campo post o por el método post, los campos nombre. Aquí arriba validamos si la persona envió datos. Si la persona envió datos, pues yo quiero que ese dato me lo inserte en una variable. ¿Listo? Esto mismo voy a hacer por los 4 datos que tengo allá arriba.
Esto pues, si ustedes tienen datos diferentes, pues lo colocan aquí. Pues aquí, contraseña, tengo mis 4 datos acá, mis 4 datos post, los estoy obteniendo y los estoy guardando en variables. En este caso tengo una variable nombre para almacenar el nombre de la persona. Voy a tener aquí otra variable apellido para guardar los apellidos de las personas. Tengo otra variable, voy a llamar correo, para almacenar lo que la persona me envía en su campo correo. Y otra variable contra para almacenar la información de esa contraseña. ¿Listo? Desde aquí básicamente lo que hice fue almacenar esa información. Y por último lo que tengo que hacer básicamente insertar estas variables en mi consulta SQL. Y ya con eso básicamente terminaríamos todo el proceso de hacer inserción de datos. Copio esta variable aquí en la parte de value entre llaves, quito esto. Recordemos que nosotros para colocar o insertar como tal texto, que es básicamente lo que la persona envió, en la parte de nombre, en este caso aquí le voy a borrar el ID porque el ID es autoincrementable, o se lo voy a enviar inclusive. No se lo envíe porque no lo tengo. El ID yo lo tengo allí configurado autoincrementable, por lo cual básicamente él, a medida que hace una inserción, él se genera automáticamente. ¿Listo? En la parte, cuando ustedes crean su tabla, allí había una columnita que decía AI para autoincrementar como tal. Eso hace referencia a que se inserta un dato, que él se genera un número único. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tenemos, en el primer campo va a ser nombre, segundo apellido, tercero correo y cuarto contraseña. Aquí aplica lo mismo. Primer dato, nombre, apellido, correo, contraseña. Entonces, ¿dónde teníamos el nombre? Aquí en esta variable nombre, ¿cierto? Entonces copiamos esto, eliminamos esto de aquí. Recordemos que si vamos a insertar texto en SQL, debemos hacerlo entre comitas. En este caso utilizo comillas simples porque aquí estoy utilizando apertura comillas dobles. Comillas simples aquí para colocar la variable y de esa misma manera hago un conjunto de esos datos. Entonces, luego me piden el apellido, pues elimino esta parte de aquí, listo, coloco las comillas porque voy a colocar texto, entre las comillas coloco apellido, luego el correo que la persona me envía, luego aquí el cuarto campo, recordemos que es correo, entonces el cuarto campo, entre comillas, traigo como tal la variable, listo. Ahora, el otro campo es contraseña, entonces aquí yo tengo la contraseña en la variable contra, quito esto de aquí, coloco las comillas y entre las comillas coloco como tal esa variable. ¿Listo? Ya básicamente con esto ya tengo la inserción de datos en tabla, en mi base de datos. Si yo ejecuto esto, sencillamente voy a tener la inserción de datos y me va a arrojar un mensaje llamado New Record Create Successful. Vamos a ver cómo funciona. Recargo aquí la página, voy a colocar un nombre. Nombre, Pedro, apellidos, López, correo, pedrolopez@gmail.com, contraseña 123. Si le doy en registrar, ¿qué pasa? Digamos, tenemos New Record Create Successful. ¿Por qué como tal aparece este mensajito? ¿Por qué? Porque aquí en la línea 56 yo estipulé mi consulta SQL. Bien, todo bonito. Aquí básicamente están solo texto, ¿listo? Si imprimiéramos aquí, vamos a hacer una impresión. Hecho SQL. Pues aquí básicamente, aquí en la línea 56 todavía están solo texto. Pero en la línea 59 lo que estamos haciendo es haciendo una validación y dentro de esa validación estoy generando la consulta a mi base de datos. ¿Qué hago básicamente con MySQL Query? Lo que yo digo es básicamente decirle, por favor, ejecúteme una consulta. Y él me dice, sí, listo, le puedo ejecutar una consulta. Pero antes requiero dos cositas. Requiero que me envíe la conexión que usted hizo a su base de datos y requiero que me envíe también cuál es la consulta que usted quiere hacer. ¿Listo? Entonces, como primer parámetro, le enviamos primero la conexión, que recordemos que es la que tenemos por aquí en la línea 50, la variable con, en la cual pusimos la conexión a la base de datos con el nombre del servidor, usuario, contraseña y base de datos. Y seguido de eso colocamos una coma para dividir otro dato
y le envío mi consulta SQL, que fue la que definimos en la línea 56. Le envío la variable SQL y básicamente esta consulta se ejecuta. ¿Qué pasa o qué, digamos, que mensaje me da la base de datos cuando esa consulta se ejecuta? Me da dos como tal mensajes, por decirlo de esa manera. Uno, que va a ser el mensaje verdadero cuando la inserción de datos se hizo correctamente. Y dos, me va a traer un error, me va a decir falso en caso de que esa inserción de datos o esa consulta no se ejecute correctamente. ¿Listo? Entonces, recordemos que los if son validaciones. ¿Qué hace un if? Decir, si esto es verdadero o esto se ejecutó correctamente, por favor, ejecute lo que hay dentro. Pero si esto no se ejecutó correctamente, yo puedo colocar un else y básicamente ese else me permite a mí decir o ejecutar cuando esto de arriba no se valida correctamente, ¿listo? Entonces, y si esto no se cumple, el else básicamente va a ser la otra parte. Si esto no se cumple, que se cumpla esto otro sí o sí. ¿Listo? En este caso, lo que estoy diciendo aquí es, si la consulta a la base de datos no fue exitosa, o sea que si no se insertaron datos, por favor, ejecúteme el hecho error y defíname aquí cuál fue el error que se ejecutó. Y aquí en la parte como tal de arriba, yo estoy diciendo, por favor, cuando sea correcta, escríbame new record create successful en mi página. Entonces, aquí vamos a ver como tal una pequeña, digamos que, un pequeño error. Primero voy a descomentar esto de acá, para visualizarlo mejor. Esto básicamente era imprimir la consulta que yo tenía allí. Recargo, vamos a ver cuál es el error. Tenemos un pequeño error. ¿Cuál es el error? Tenemos un pequeño error que me dice insert into tbl, esta es la consulta que yo le estoy imprimiendo por aquí en la línea 562. Imprímame error más la consulta, que es lo que tengo por aquí arriba. Y luego de ello imprímame por favor el error que genera la base de datos, con MySQL-error, y le envío la conexión que tenía previamente desde la parte de arriba. Entonces, lo que me dice básicamente, lo que me imprime es error en tal consulta. Esta es la consulta que hemos estipulado. Duplicate entry pedrolopez@gmail.com por key correo. ¿Qué pasa aquí? Aquí él básicamente no se pudo insertar ese dato. ¿Por qué? Porque me dice que este campo pedrolopez@gmail.com está duplicado. Recordemos que nosotros en la base de datos teníamos por allí una parte donde le decíamos si esto básicamente podía ser único o en este campo se podía tener un campo único o no. Si ustedes tenían un campo único y ustedes tratan de ingresar doble información de la misma, allí van a tener un error. En este caso yo estipulé la parte de correo como si fuera única, por lo cual yo aquí nunca voy a poder repetir un dato. Y ya tengo mi dato Pedro López, por lo que si yo trato de ingresar otro pedrolopez@gmail.com, él me va a decir, pare ahí tantico porque usted definió de que aquí en esta columna correo nunca se debe repetir un dato. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora bien, si yo le envío otro dato, Juan Camilo Pavón, le coloco aquí un correo, le coloco otra contraseña 123 y le doy registrar, ¿qué pasa? Él ya me deja como tal crear ese dato correctamente. ¿Por qué? Porque básicamente ese correo no existe. Si le doy aquí en examinar, él me dice camilopami938@gmail.com. Entonces, para que no nos salga ese aviso de arriba de que el dato no fue creado correctamente, pues obviamente voy a borrar esto de aquí y le voy a decir, en vez de error, le voy a decir no se pudo registrar. Y voy a cambiar ese texto aquí arribita de inglés por se registró correctamente. Y guardo aquí cuando ya el dato está duplicado, en este caso está tratando de ingresar otra vez Camilo Pa, me dice no se puede registrar. Y si se registra, si se crea uno nuevo, voy a poder como tal registrar o me va a aparecer aquí un mensajito, se registró correctamente. Se registró correctamente, ¿listo?
De esta misma manera, digamos que funciona básicamente todo esto. Ahora bien, si yo quisiera por aquí, en vez de esto, pudiera tener aquí una variable. En vez de hecho, le coloco aquí el mensaje. ¿Listo? Recordemos que toda variable debe tener un signo de dólar. La variable mensaje va a ser igual al mensaje que nos estipule allí. Entonces, en este caso, aquí el else también en la variable pues, va a ser mensaje. ¿Qué voy a hacer con esa variable mensaje? La voy a imprimir por aquí en la parte de crear usuario. Abajito de crear usuario. Crear usuario sería por acá. Listo. Entonces, por aquí abajito le voy a decir, voy a colocar código PHP y voy a hacer una validación. ¿Para qué una validación? Para validar si esta variable existe. ¿Listo? Entonces, si esta variable existe, entonces si dice, nuevamente, y con eso validamos si existe, si la variable mensaje existe, que por favor me la imprima, hecho mensaje. ¿Qué pasa cuando hago esto? Básicamente, el mensaje no se visualiza arriba, sino se visualiza abajo. No se pudo registrar. Yo creo otra vez, aquí coloco Camilo López, voy a colocar aquí un correo, y una contraseña. ¿Dónde aparece el mensaje? Pues ya no va a aparecer arriba, sino aquí abajito. ¿Por qué? Porque yo estipulé que este mensaje o esta información la voy a guardar en una variable y por aquí en la parte inferior, si esa variable llegase a existir, le digo que me la imprima. Si no existe, pues no me haga prácticamente nada, porque no tengo el else. Si tuviera el else, pues ya sería otro cuento, que me imprima esto si esa variable no existe, ¿listo? En este caso, si yo guardo, perdón, si le doy aquí en registrar, ¿qué pasa? Me dice, se registró correctamente, ¿listo? De esa misma manera, pues ustedes pueden aplicar esta creación de usuarios o creación de o inserción de datos en su base de datos de una manera pues bastante simple. ¿Qué fue lo que hicimos? Recapitulando. Lo de siempre, validar si esa información está llegando con este if y mediante el método isEt decirle por favor compruébeme si en la variable post hay un campo nombre, apellidos, correo, contraseña. Luego de eso, almacenamos esa información en variables. Almacenamos lo que la persona me envió en su método post en el campo nombre. Recordemos que post, ¿por qué coloqué aquí post? Porque nosotros en el formulario definimos que lo íbamos a enviar por el método post. ¿Listo? Ahora, ya una vez almacenada esa información en variable, lo que hago es sencillamente llamar esa conexión a la base de datos. Y aquí hay algo interesante. Por aquí en el archivo conexión yo tengo este mismo código. Digamos, tengo ese mismo código. ¿Listo? Un archivo conexión en el que tengo mi servidor, username, password, dbname, tengo ese mismo código y ese mismo código lo tengo que utilizar en todos mis archivos cuando hay esa inserción. ¿Qué hago? Pues sencillamente lo separo, como lo tengo aquí, lo separo en un determinado archivo, tan solo esta parte de acá, las variables y hasta el if de conexión. ¿Listo? Entonces, si yo quito esto de aquí y lo dejo por acá, ya lo tengo por acá, lo único que tengo que hacer básicamente para evitar reescribir todo esto allí, es decir, puedo colocar una palabrita. Por favor, inclúyame, con una palabra include, inclúyame el archivo conexión, comillas, conexión.php. Y al final de toda línea punto y coma. Las únicas líneas que no tienen punto y coma son las que tienen llaves. ¿Listo? Ahora, si yo le digo, por favor, inclúyame conexión.php, ¿qué es lo que pasa? Él me va a incluir aquí, o aquí básicamente en esta línea 44, específicamente, se va a ejecutar lo que yo tenga aquí en el archivo conexión.php. Yo que tengo en el archivo conexión.php, tengo, tarán, esta conexión. ¿Listo? O sea que este código se va a ejecutar aquí, línea 44. Y de esta manera yo evité como tal escribir todo ese código que siempre lo estaba utilizando. Aquí en la parte del logic, y por aquí visualizan, yo tan solo coloqué 3 líneas. Por favor, requiere o incluye lo mismo. Lo que incluye básicamente, en caso de que no exista, pues se ejecuta esto. Requiere no me permite ejecutar en caso de que esto no exista. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que digo es, incluyame validar.php. Entonces, en el archivo, digamos que la vista, tan solo tengo una línea. Y en la parte de PHP, le tengo otro archivo.
Entonces la parte de PHP la tengo en otro archivo, tengo aquí la validación de los datos. ¿Qué pasa? Que en la parte de login, esto se va a ejecutar aquí en la línea 15, el validar.php que tenemos en validar, validar si los datos llegan. Inclusive puedo hacer una, digamos que escalerita. Desde un archivo llamo a otro, y desde ese otro puedo llamar a más archivos, y desde estos archivos puedo llamar a más archivos. Y esto es lo que está pasando aquí. En la parte de index, ¿cómo fue? En la parte de index, perdón. La parte de logic, yo llamé al archivo validar.php, yo tengo mi archivo validar.php por aquí, que es el código. Listo, y por aquí viene otro interesante, línea 9, tengo otro include. Entonces, desde un archivo genero un include a validar.php y desde validar hice, por favor, inclúyame otro archivo. ¿Cuál es otro archivo que quiere como tal incluir? Conexión, conexión.php. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esa conexión que ya establecí. ¿Listo? O que, digamos, lo tengo en otro archivo. Entonces, de esta misma manera, ustedes pueden coger partes de código que ustedes utilizan muchas veces, meterlo en un determinado archivo, nombrarlo, y desde otro archivo PHP tan solo decirle, inclúyame este código que tengo allí. Desde otra parte, inclúyame este código que tengo allí. Obviamente, pues, si requieren la misma funcionalidad, ¿no? En este caso, en la mayoría de páginas yo requiero como tal realizar la conexión, por lo cual lo separé en mi archivo y le dije, por favor, llámelo con include, llámelo y ejecútelo aquí. Y miremos que aquí, pues, digamos, la escritura de código se minimizó. Esta parte de aquí la podemos dejar en una línea. Esta es la parte de la validación que hemos realizado básicamente ya en varias conferencias. La misma línea. Por aquí voy a quitar los espacios para producir líneas y contarlas ahorita. ¿Cuántas líneas de código como tal tuvimos que realizar para hacer la inserción de datos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 líneas. 18 líneas yo tuve como tal que realizar para hacerle el registro a mi base de datos. Obviamente, si no quiero como tal tener eso aquí, o esta parte de PHP con HTML, lo puedo quitar aquí y hacer lo que les había explicado ahorita. Voy, creo por aquí un archivo llamado validar-registro o validar-registro, sí, registro.php. En ese archivo tener como tal ese código PHP. Y desde mi archivo registro lo que hago es, por favor, incluyame ese archivo y ejecútelo aquí. Incluye validar-registro.php. Si yo guardo esto y recargo, esto se va a ejecutar de la misma manera. Vemos que aquí no tengo ningún error en la parte de arriba. Solo va a aparecer un mensajito cuando yo agrego un dato. O cuando ese dato que estoy tratando de ingresar está duplicado, no se pudo registrar. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera ustedes lo pueden aplicar allí en sus aplicaciones o en sus sistemas que están ejecutando. ¿Listo? Pues recordemos, son más o menos como 17 líneas de código. ¿Listo? Es algo muy complejo. Y la mayoría de código básicamente la tenemos de aquí, que básicamente fue la que les expliqué. Esta, digamos que lo único que cambiamos nosotros es la parte de SQL, que es la estructura de inserción SQL, y le definimos un determinado mensaje, en caso de que, o le cambiamos el mensaje en caso de que sea verdadero y en caso de que sea falso. Y lo de siempre es básicamente validar si esos datos están llegando. Si los datos llegan, los inserto en mi consulta y listo. Vale. Hasta ahí digamos que ya tenemos la inserción de datos. Esto mismo lo podemos aplicar en todas aquellas páginas que ustedes quieran. La conexión, como yo la tengo allí ya, pues obviamente la llamé. Por eso pues la eliminé de acá, ¿vale? Entonces, ¿complejo o no complejo, chicos? ¿Sí, José? Profe, ¿para eso cogiste el código de los formularios o solamente el código de la conexión?
El código de los formularios es cualquier formulario que ustedes tengan. Listo, en este caso yo cogí el código de formularios porque pues, les venía comentando de que podemos utilizar, digamos que, de los ejemplos que teníamos allí en Bootstrap, ¿listo? En este caso ya tienes el formulario, tú ya tienes formularios creados en tus vistas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ese formulario que tú tienes allí tenga unas cosillas. ¿Cuáles son esas cosillas? Que tenga una etiqueta for y entre la etiqueta for tenga un atributo action y method. Action para definir a dónde quiero enviar datos, método para definir por qué método lo quiero enviar, post o get. Y cada uno de esos inputs que tienes allí que tengan un atributo name. Ese placeholder lo puedo quitar aquí, ese value también, ese requiere también. Que tenga un atributo name. ¿Listo? El atributo name me permite a mí definirle cuál va a ser el nombre con el cual yo lo voy a poder, digamos que obtener desde PHP. ¿Listo? En este caso, este input de aquí se va a llamar nombres, este de aquí apellidos, este de aquí correo, este de aquí contraseña. ¿Listo? Y ya, básicamente, este es el código que yo utilizo para insertar datos. El código como tal de la conexión a MySQL, que pues siempre las envío por acá, utilicen esta que dice MySQL procedural, bueno, aunque se utilizan otras que no va a tener ninguna complicación, básicamente lo mismo, pero digamos que hay una sentencia o una sintaxis diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un guión y un mayor que. Mientras aquí abajo pues tenemos tan solo una función, MySQL query connect, pero básicamente es lo mismo, ¿listo? Aquí tenemos, lo único que debemos modificar es esta consulta de acá, los datos, ¿listo? La tabla, las columnas de su tabla y enviarle los datos correctos. Los datos correctos que está esperando su tabla, ¿listo? Ya esta parte de aquí pues se encarga de comprobar si esto ejecutó correctamente, imprimo ese mensaje. Obviamente pues aquí le cambian su mensaje y en caso de que no sea correcto pues ustedes le definen un mensaje pues que quedan pertinentes. No se puede registrar el cliente, no se puede registrar el usuario, proveedor, producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Complejo, chicos, o no complejo? ¿Sí, José? Profe, mirando los formularios, yo no tengo esos atributos en los formularios. Listo, entonces los aplicas. Colocas un atributo method. Así, tú tienes por allí un formulario, creo que el de iniciar sesión. Ahí tienes los atributos method y tienes el atributo action. Entonces, tal cual como lo tienes allí, los copias allí a ese formulario y en los inputs le colocas el atributo name. El atributo name que tenga un valor. Listo, el valor, y ya usted como si no se lo quiera llamar. Listo, a cada uno de esos inputs. Listo, no sé. Entonces, Sí, si no los profe, tienes, se los muchas aplica. gracias. Ahora bien, chicos, nuevamente como tal, o querías como tal hacerles una pequeña, o decirles una pequeña cuestión. Aquí básicamente yo me encargo de enseñarles a ustedes. Si ustedes no realizan preguntas, por un lado puedo pensar de que ustedes no tienen dudas, pero por otro pues puedo pensar de que ustedes como tal no están poniendo atención a la clase o cualquier otra cosa. Las clases como tal no son obligatorias para pues que lo puedan tener allí en cuenta. La formación que ustedes están teniendo hoy día, yo creo que en la mayoría de casos ustedes están como tal teniendo esa formación con el fin de que ustedes salieran adelante, tener como tal un título y mediante eso conseguir como tal un empleo en cuanto a la de programación o inclusive realizar sus propios proyectos que les puedan generar ingresos el día de mañana, ¿vale? En ese orden de ideas, para mí como tal es a veces bastante agotador tener que estarles preguntando cómo les va, cómo les sigue con los proyectos, qué tal les ha ido, ¿han tenido problemas? ¿No tienen problemas? ¿Qué les puedo ayudar? ¿Les puedo ayudar? ¿No les puedo ayudar? Listo, ¿van bien? No van bien. En ese orden de ideas, los invito como tal a que nuevamente levanten esos ánimos, a que piensen en por qué ustedes escriben en esta carrera, a que tengan como tal
una visión de que si ustedes terminan esto, pueden lograr como tal un contrato de aprendizaje con una empresa donde le van a pagar como tal, inclusive en la mayoría de casos un mínimo. Y si es el caso, ustedes pueden quedarse allí trabajando. Obviamente, pues la empresa les va a dar como tal esa opción de que van a seguir escalando, o básicamente escalando de puesto y todo ello, mediante la formación y toda esa parte. Ahora bien, por otra parte, también los invito a que si ustedes tienen complicaciones, no se queden callados. Yo siempre les he dicho a ustedes, si tienen dudas, pregunten. Yo no les niego como tal la respuesta. Hay algunos casos pues que a veces les dejo en visto, pero cuando es eso, yo les digo, por favor, vuelvan a escribir. No pasa nada. Hay veces que yo abro el chat por accidente, estoy realizando otra cosa y se me olvida como tal responder. ¿Listo? Ese orden de ideas los invito a que ustedes puedan practicar. Si ustedes no han iniciado todavía su proyecto, que lo puedan iniciar, que si no saben cómo iniciarlo, que me pregunten, profe, yo quiero hacer un proyecto en tal cosa, no sé cómo iniciar, ¿qué me recomienda? Hacemos una sesión, le explico como tal previamente qué debes tener en cuenta para iniciar, cómo lo puedes hacer, cómo iniciar y todo ello, ¿vale? Entonces, esa es la invitación, chicos, a que reflexionen un poquitico más, a que nuevamente recuerden por qué se inscriben al programa y a que me hagan preguntas. Yo no les voy a negar las preguntas ni tampoco me van a poner bravo porque hagan preguntas. Todas las preguntas como tal que me hagan, yo las trato como tal de resolver y si aún entienden, pues lo trato como tal de hacerlo de explicarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí como tal sería la conferencia del día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Lamentablemente pues esta semana no he podido como tal darles lo que son sesiones de atención sincrónica o digamos sesiones personalizadas por el motivo de que estoy como tal en una capacitación mediante el centro y pues me exigen bastante, digamos que horas en cuanto a la formación. Por ello, pero igualmente si tienen dudas me pueden escribir, yo con mucho gusto cuando apenas tenga tiempo les doy la respuesta, o si es el caso les envío a esos videitos de, por ejemplo, profe, es que la base de datos no me responde, listo, un video, aquí puedes hacer esto, esto, esto y esto, listo, que es que esta no me quiere iniciar, vamos a ver qué podemos hacer. Cada caso que ustedes tengan o cada complicación que ustedes tengan en cuanto al desarrollo de software, me lo preguntan. No se queden callados, porque si ustedes se quedan callados como si ustedes estuvieran aprendiendo. Y por un lado, pues si ustedes están aprendiendo, pues mucho mejor. Pero si ustedes no están aprendiendo y se quedan callados, pues no van a aprender sencillamente, ¿listo? Entonces, esa es la invitación, chicos, a que ustedes, por favor, pregunten más, pregunten, y yo no me voy a poner bravo por ello. ¿Listo? En ese orden de ideas, para finalizar, pues nuevamente recordarles que el día 30 vamos a tener la sesión en línea para dar apertura como tal a la evidencia de cultura física y ahorita pues a lo que termine la conferencia les envío la información de la sesión del día de hoy, ¿listo? Los enlaces y también la parte de la presentación que es básicamente muy corta y el código pues que desarrollamos el día de hoy. Obviamente ese código, si no estoy mal, lo hicimos como en 20 minutos. Quería que lo podemos hacer, o inclusive lo pueden hacer en unos 5 minutos si ustedes como tal hacen lo que hicimos acá. Copiar como tal la consulta o si tienen una consulta por allí, desplegar en un determinado archivo, decirle incluyame este archivo y colocar allí la consulta SQL diferente. Puedo básicamente ir a la base de datos, efectuar una consulta de inserción, pegarla allí, cambiar los valores y listo. Tienen su consulta de inserción de datos correctamente, ¿vale? Es que no es bastante complejo, sino la mayoría del tiempo que tuvimos aquí básicamente fue en charla, ¿listo? Explicándole qué estructura habíamos tenido para ello. Ese orden de ideas, para finalizar, ya como 3 veces. ¿Tienen dudas, preguntas, chicos, hasta aquí a este momento? Sí, José. Profe, entonces, en resumen, copio el archivo de la consulta, o sea, el de iniciar sesión, copio el código del método POST, el código de los formularios, lo paso a otro archivo y la conexión, y con eso hago la validación de los usuarios, más o menos es lo que entiendo. Sí, entonces, tienes la parte ya de
Tienen la parte del login. Copia tan solo el código PHP del login, ¿listo? Solo el código PHP. ¿Cuál es el código PHP? El que está dentro de etiquetas, ¿listo? El que está dentro de etiquetas. Creo que en tu caso separaste este código, aquí le pusiste include, entonces si le pusiste include, ve al archivo que tienes allí, si dice include validar inicio.php, ve al archivo validar inicio.php y allí está el archivo de conexión. Entonces allí copias ese código, y tienes la validación de los datos, tienes aquí ya conexión y todo ello, los copias y los pegas en la parte donde tienes tus tablas, tus formularios para insertar información, el formulario para insertar un proveedor. Entonces en la parte de arriba, por ejemplo aquí en registro, en la parte de arriba, después del body, copias y pegas esa información. Listo, la pegaste por acá. Pegaste la información. Ahora lo que te encargas es básicamente de que esa estructura, ese formulario que tú estipulaste allí, antes de todos esos campos tenga un atributo, una etiqueta for y un atributo action y un método de esa etiqueta for. Dentro de la etiqueta for deben estar los inputs y los inputs deben tener atributos main con sus respectivos nombres. Quiero que me va a tomar la tarea ahorita de hacer como tal una secuencia de pasos de lo que deben tener en cuenta para que ustedes realicen como tal su inicio de sesión. ¿Listo? Entonces, primero, formulario con método action y método, con atributos action y método. Inputs con atributos main, que son los nombres. Y en la parte del código PHP, validar si esos datos están llegando con ICE. Básicamente lo tienen por allí en diferentes partes de inicio de sesión. Y si están llegando, básicamente los agrego a variables. Y por último, creo la consulta de inserción, o si es de consulta de eliminación. En este caso es de inserción. ¿Cómo creo la consulta? Voy a PHP de SQL Workbench, de aquí a SQL y le digo qué quiero hacer. Quiero insertar datos. De ahí en insert, copio esa estructura, la pego por acá y aquí puedo dar un enter para que se pare y aquí me dice, entonces tenemos el primer campo ID, entonces el ID se lo voy a enviar acá. Entonces tengo el ID, lo tengo supuestamente por aquí en una variable ID, una variable por aquí imaginaria, en este caso no la tengo, ¿listo? La persona no me la está enviando. Voy a crear una variable imaginaria, entonces tengo aquí el ID, lo pego por acá. Recordemos que cuando es texto, debemos colocar entre comillas. Tengo por aquí el segundo nombre, el segundo campo que no tiene es nombre. Entonces, quito esto de acá abajito, en la parte de value, lo quito. El segundo es la separación con coma. Coloco comillas y coloco aquí nombre. ¿Por qué nombre? Porque aquí le vamos almacenado en nuestra variable nombre. Lo que la persona me envía en el campo nombres que definía bien en el formulario. Luego apellidos, luego tal y tal cosa, luego y otra cosa. ¿Listo? De esta manera. Ya esta parte inferior no tenemos que tocarla o tan solo tocamos el mensaje que quiero que me muestre. Listo. Entonces aquí quiero como tal mostrar el mensaje, entonces le escribo hecho. O si quieren hacer lo que yo hice aquí, básicamente agregar ese valor en una variable y por aquí en la parte inferior decirle si esa variable existe, por favor muéstrenmela. Si no existe, pues sencillamente no me la muestre. Con estas tres líneas de código de acá. Comprobar con un if que un campo existe. Para ello recordemos que esa función es llamada insert para comprobar si algo existe. En este caso quiero comprobar si existe esta variable de mensaje. ¿Cuándo existe esta variable de mensaje? Cuando una de estas dos condiciones se cumple. Cuando se cumple la consulta correcta o incorrectamente. Obviamente pues si es correcta va a tener un valor o si es incorrecta va a tener otro. Y por último la imprimo. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que hacer básicamente, comprobar o validar que los datos llegan, agregar esos datos a variables, modificar la consulta SQL y listo. Por último, modificar el mensaje si es que lo quiere. ¿Vale? ¿Listo, José? Listo, profe, ya más o menos entendí. Listo, de igual manera pues voy a ahorita crear un archivito ahí de paso a paso de qué deben tener en cuenta para iniciar sesión, ¿vale? Listo, Para profe. registrar información. Listo, chicos, entonces no sería más. Espero tengan una muy buena noche. Que la terminen de pasar súper bien. Y por favor, nuevamente,
como tal, reflexionen un poquito. Recuerden, yo no lo hago porque pregunten, si preguntan muchísimo mejor. Como tal, esa es la dinámica de aprendizaje. Preguntar, si no sabe, pregunta. Y nadie me sorprendió en este mundo. Inclusive yo también, cuando estaba en información, preguntaba. No preguntaba como tal el profesor, pues buscaba información. Listo, pero en este caso, a disposición, cualquier pregunta será respondida. ¿Listo, chicos? Pues igualmente la sesión estará subida a la plataforma